Mary es una licenciada del diseño, orgullosa de su estudio de diseño, que apenas tiene una empleada, Jongi. Ella debía conseguir un trabajo bastante bueno, pero se pelea con los reclutadores que, cansados de su presentación muy pintoresca, comienzan a molestarla, haciéndole burlas con el miembro viril masculino. Pierde un trabajo, pero se desquita con varias palabras filosas con los tipos molestos. Ella les dice: Afuera sumando, pero no puedo creer que mis impuestos recaigan en personas como ustedes. Al salir tiene mucho que hacer. Primero acomoda detalles de un diseño que terminó y por la tarde deja todo listo para su próxima boda. Viaje de luna de miel, el salón y su vestido. Ella tiene un novio que no cuenta con tanto dinero, pero la ama mucho, o eso piensa ella. Por unos segundos, habla con su mamá por teléfono y en medio de su conversación descubre la traición de Kim Woo-yu. Él tuvo el tupé de acostarse con su amante en el departamento que Mary pagó con un gran préstamo de su madre. Eso no es todo. Cuando ata cabos y se lo recrimina, este dice varias frases trilladas, como: Comí del fruto prohibido. Esa no es nada para mí. Te amo como a ninguna otra. En fin, Mary no es cualquier chica, así que repitiendo una escena que ya muchos hemos visto, le tira café frío en la cara y se despide de él. Además de lastimarle el corazón, su mano sufrió cuando él no quería darle su móvil para evitar que vea su conversación con su amante. Al mismo tiempo, un buen mozo, Kim Woo-yu, o sea, otro chico con el mismo nombre que el ahora ex de Mary, llega al país, luego de estudiar por varios años en el extranjero. Él ayuda a una abuelita a que tenga un cálido viaje de regreso a su país, porque escuchó que el hijo de esta señora quería atosigarla con la venta de unos terrenos. Luego se toma un mes para descansar. Si bien su abuela quería que él se ponga al mando del negocio familiar, Woo-yu se toma unas pequeñas vacaciones. Luego de unas semanas, Mary se presenta con su ahora ex en el juzgado familiar para registrar su divorcio. Mientras Woo-ju se despide de su hogar temporal, él promete a la dueña volver y traerle el mejor pan del país, ya que él pertenece al famoso linaje de pasteleros de la familia Misondan. Actualmente su abuela está comandando el negocio, pero pronto él asumirá como el nuevo director. Woo-ju regresa manejando hasta la ciudad. Su plan era pasar a ver a su abuela, pero su GPS lo lleva por otro lado y termina chocando con una borracha Mary. Él se baja del coche para asistirla, pero Mary está tan borracha que cuando él le da su número para ponerse en contacto al día siguiente, lo confunde con su ex. Al tener el mismo nombre, lo culpa de todo y quiere desquitarse con él. Desafortunadamente, su ira la hace pincharse con un cactus y gracias a las conexiones de Woo-ju, ella regresa sana y salva a su casa. Eso sí, en el viaje de regreso pasa mucha vergüenza, ya que viajó sentada de espaldas. Woo-ju escucha sus tripas rugir, pero solo la lleva hasta su casa. Horas después, el móvil de Mary suena y ella recibe la mejor noticia de todas. Pasó de ser estafada con el depósito del departamento que alquiló a ganar el sorteo de una casa lujosa. La persona que la llama necesita información suya y de su esposo. Esto no debería ser un problema, pero ahora no está casada, o mejor dicho, está divorciada. Quienes deben entregarle la casa le remarcan que ella se debe presentar con su esposo, si no perderá su premio. Resulta que el sorteo de la casa estaba arreglado para otra persona, pero el CEO de la empresa se equivocó y la suerte ayudó a Mary. Ahora el asistente del CEO intenta de todas formas hacer que Mary pierda su premio, pero no contaba con que en su agenda haya otro Kim Woo-yu. Por esto mismo, ella llama a Woo-ju para pedirle que sea su esposo por un día. Minutos antes, Woo-ju había soñado con la noche fatídica en la que sus padres murieron. En su momento más trágico, un angelito de luz lo ayudó, pero por el momento él no sabe su nombre. Cliché de la parejita protagonista que se conoció cuando eran niñas. Volviendo con la propuesta de Mary, Woo-ju quedó anonadado y se quiere ir, pero le da una chance y le pide que le cuente su plan. Así descubre la trampilla que ella quiere hacer. Bueno, en realidad, Mary no le dice que está en juego su futuro y él se imagina que lo quiere involucrar en una estafa para robarle dinero a un hombre. Así que enojado le desea lo peor y se va. A todo esto, su abuela corre a su otro nieto del área de marketing para darle un puesto a Woo-ju. Su favorito.
Esto enoja a su tía y se niega a que su hijo sea tratado como una paria, pero tanto su esposo como el primo de Woohoo no quieren molestar a la directora. Por la tarde, la amiga del muchacho se emociona porque él pasó a visitarla. Es más, le tira una indirecta muy directa para que él se dé cuenta que le gusta, pero Woohoo ni se da cuenta. Su conversación se interrumpe cuando una pequeña se cae delante de ellos. Por unos segundos, él vuelve a recordar a su angelito guardián. Para calmar a la niña, utiliza una frase que la pequeña le dijo. No llores más, que el tigre se enojará. Por otro lado, tenemos al CEO que se las mandó. Él se enoja con su asistente, le da varios golpes. Este tipo, que parece ser un buen hombre, necesita que Mary desista de su regalo, pero ella está muy ocupada pensando a quién pedirle ayuda. Al mismo tiempo, Woohoo da una mala primera apariencia a los ejecutivos de la empresa, ya que por un error de su primo, debe negociar la licencia de un diseño de la próxima línea de dulces que saldrá. Esto enoja al tío del muchacho. A diferencia de su familia, él sí lo quiere. Woohoo recibe una advertencia de su abuela y su primo se ríe, ya que sabe sobre el problema, lo usó a su favor para quitarle el puesto a Woohoo. Cuando Sehun, la más joven del grupo, se comunica con los encargados del diseño, se lleva una gran sorpresa. Le piden el triple de lo que habían negociado meses atrás. Esto no lo sabe Woohoo, pero Mary está detrás del diseño y minutos antes había recibido una llamada anónima en la que le pedían encarecidamente que incremente el precio del diseño. Este era el primo, pero ni Woohoo ni Mary lo saben. Ella se preocupa por lo exagerada que fue. Para colmo, su móvil suena y le piden que confirme si irá con su esposo el sábado. Para despejarse, sale a caminar, habla con su mamá, le quiere decir qué pasó, pero termina hablando con su ex suegra. Esta mujer es muy roñosa, está al tanto de lo que pasó con su hijo, aunque el otro es un patán, lo apoya y maltrata a Mary. Ella venía a pedir que la comuniquen con él, pero se va arrepentida de haber pensado que ella la ayudaría, no sin antes decirle Que son una familia de sinvergüenzas. deja el lugar agotada y nerviosa, pero lista para un nuevo desafío. La llamaron de Minsondang, así que necesita ir a la empresa. Sin dudarlo, se arregla y se topa con Woohoo. Este último hizo una apuesta con su primo. Si él no consigue que la diseñadora acepte el antiguo contrato, le devolverá su puesto. La parejita cruza miradas y Mary aprovecha la oportunidad que la vida le dio, así que ahora rebaja el precio y acepta cualquier cosa que Minsondang le pida, pero tiene una condición. Que Woohoo sea su esposo. Él se rehúsa, pero le llega un mensaje de su primo que lo hace dudar. Como último recurso, Mary le confiesa que no tiene dinero y que ganó una casa en un sorteo, pero le falta un esposo. Él siempre ha sido un hombre dominado por el orden, pero no le queda otra que ser el buen mozo esposo de Mary. Con pocas ganas, él finge ser el esposo perfecto. Es más, se aprendió varios detalles que podrían complicar a Mary, como su nombre, su DNI, su fecha de casorio, entre otras cosas. Es más, finge una llamada en la que le avisan que posiblemente esté contagiado de una enfermedad altamente contagiosa. Los trucos funcionan, ellos reciben la casa. Por último, tienen que sacarse una foto y aceptar que saldrán en las noticias. Esto no debería ser un problema, pero negocian que no pongan sus nombres reales y en la foto se tapan lo más que pueden. Por cierto, deben vivir en la casa al menos por 3 meses para poder venderla. Mary firma el contrato sin leer esto. Cuando se entera Woohoo, se enfada y le grita. Sin embargo, minutos después, la llama y se disculpa. Él quería seguir hablando con ella, pero es interrumpido por su tía y su primo que andaban por el lugar. Él les miente diciendo que está visitando a un amigo, pero para su mala suerte aparece el asistente y lo quiere llevar a conocer el barrio, aunque no pueden irse sin Mary, así que delante de sus familiares le pregunta ¿Dónde está su esposa? Su tía necesita algo para echarlo de la empresa y esto parece una buena excusa, pero Woohoo hace el truco de las 1000 señas para que Mary, que había salido a buscarlo, se aleje de la calle. Ella es una chica muy astuta, así que no duda en tirarse al jardín de un vecino. Sin darse cuenta, deja caer su móvil, el cual al rato la tía de Woohoo se lo devuelve bastante sorprendida porque sale de una casa para perros. Al rato, Woohoo le explica por qué le pidió que se oculte y antes de cortar su llamada, la obliga a que no le pida más favores y consiga una casa. Por unos segundos parecían un matrimonio de
verdad. Pero Woohoo no la soporta, así que ella debe lidiar con la búsqueda de un lugar donde vivir. A todo esto, la abuelita del muchacho sufre un pequeño mareo, pero por el momento no es nada grave. Más tarde, Mary consigue donde pasar la noche. Este lugar es bastante cuestionable, pero no le queda otra. Ella dice: No puedo dormir aquí. pero a la mañana siguiente se queda dormida. Como puede, se arregla y sale disparada hasta la clínica de un cliente. Ella consigue una aprobación y cuando estaba por dejar el lugar, se encuentra con la médica. Ella le saca conversación porque recuerda las palabras de Woohoo. Ella me pidió que sea su esposo. Mientras tanto, el muchacho humilla el ego de su primo, el cual estaba interesado en saber cómo ganó su apuesta. Volviendo con Mary, no sabe qué decirle. Se enoja porque Woohoo no mantuvo en secreto su pedido, o eso al menos piensa ella. Por suerte, la amiga le cree cuando le comenta que estaba bromeando como lo hacen ahora, y continúa su día. Tiene una visita programada con Woohoo y el equipo. Allí demuestra lo profesional que es, pero eso no es todo. La invitan a tomar unos tragos. Ella no se niega, pero la noche se torna muy tensa ya que se pusieron a hablar sobre sueldos y la adquisición de la casa propia. Esto es un sueño que ninguno puede costear, pero uno de ellos recuerda el sorteo y por esto la parejita hace todo lo posible para que no vean la foto que le sacaron. Allí no termina el descontrol, porque luego quieren que Mary pague por todo el alcohol que tomaron y la comida que había servida. Afortunadamente, Woohoo se encarga de la situación. Mary tomó mucho y no puede mantenerse de pie, así que el muchacho se encarga personalmente de dejarla en su casa. Primero necesitan encontrar la llave de Mary y luego la tira en su cama. Él pensaba olvidar todo lo que pasó, pero como se olvidó la llave de su coche, regresa topándose con una escena impactante. El encargado está encima de Mary. Sin dudarlo, le da un golpe. En realidad lo que está sucediendo es que él le estaba curando el pie. Enfadado, el encargado la echa del lugar y ahora Mary vuelve a perder un hogar. Ella con mucho pudor recae en el único hogar que puede decir que es suyo, o sea, la casa en el barrio lujoso. A todo esto, entre las sombras, el tío cariñoso de Woohoo hace que un empleado fiel a su suegra muera en un trágico accidente de coche. Él llora delante de los familiares del difunto, pero por dentro sonríe porque consiguió que no salga a la luz la malversación de dinero que está haciendo la empresa familiar. Mientras tanto, en el vecindario lujoso, Mary hace todo lo posible para que no la escuchen, pero por culpa de un mosquito molesto, el asistente se percata que está en su casa. Él debía entregar un papel para que registren el coche de Woohoo, pero se queda a ayudar a Mary a apagar las luces de la casa. Sin embargo, esto es un arma de doble filo. El asistente se percata que no hay nada de Woohoo en la casa. Mary nuevamente tiene que pensar rápido y logra controlar la situación, pero para que no haya sospechas, le pide ayuda a Woohoo. Necesita algo de ropa suya. El muchacho, que es un joven apuesto pero muy recto, lleva a otro nivel su mentira, ya que se enteró de la próxima visita que hará el CEO a la casa de Mary. Es así como la parejita pasa una bella tarde de pareja, en la que se toman una foto como marido y mujer. Por unos instantes, Woohoo se asombra cuando ve a Mary vestida de blanco, Siente algo que no había sentido hace mucho tiempo. pero cumple su rol de esposo y se toman varias fotos. Él pensaba dejar el lugar luego de que Mary se cambie, pero termina besándose con ella cuando ve a la señorita Sehun en el lugar. La muchacha se mete en la sala y ahora Mary es la que lo besa para que no los reconozca. Esto no debe significar nada para ellos, pero luego de una reunión se sientan a hablar sobre lo que sucedió. Mientras tanto, el tío de Woohoo se encarga de manchar la reputación del difunto diciendo que este hombre malversó dinero de la empresa. Por una descontrolada adicción al juego. Él le pide que para honrar al difunto no reporten lo que pasó a la policía. Al otro día, Sehun saca a la luz lo que vio al fin de semana. Sospechosamente recuerda que la mujer que estaba con su jefe se parecía a Mary. La más joven del equipo intenta comunicarse con el salón de fotos para saber cómo se llamaba la persona que reservó la sala, pero su jefe fue más astuto y dio un nombre falso. Por la noche, la familia se sienta a cenar y la tía del muchacho arruina el apetito de Woohoo, mencionando lo difícil que será perder a un familiar en un accidente de coche. Cero tacto esta mujer.
De repente viajamos al pasado y vemos cómo se conocieron Mary y un pequeño Woohoo. Él logró salir del coche y caminó hasta la calle, interrumpiendo el camino del papá de Mary. Con la ayuda del señor, intentaron salvarle la vida a sus padres. Antes de separarse, Mary le dio un osito y le dijo que no llore más. Porque el tigre se iba a enojar. Hablando de esta última, no puede dormir porque recuerda el beso que le dio a su esposo ficticio. Horas después, tiene a Woohoo en su casa dándole una mano con su mentira. Como el CEO debe pasar por la casa, prepara un archivo con preguntas y respuestas. Él aprovecha e indaga en su matrimonio fallido. Descubre que Mary conoció al Woohoo malo cuando estaba en la playa, ya que este evitó que se ahogue. A partir de ese momento lo ayudó lo más que pudo. Gracias al Woohoo bueno, comprende que su ex nunca le agradeció todo lo que ella hizo por él. Al mismo tiempo, su madre la llama, pero como no contesta, llama al marido de su hija. Woohoo malo no sabe qué hacer, así que se pone a ver el móvil de su nueva novia, topándose con un mensaje sospechoso. De repente suena el móvil de Mary. Es el asistente, quiere disculparse porque su jefe no podrá asistir. De esta forma, Woohoo no tiene más nada que hacer en la casa, pero como había varios diseños en la mesa, se queda a platicar de lo que presentará en la empresa. Las horas se pasan volando y Woohoo recibe una llamada de su amiga. Le había prometido salir con ella, pero se olvidó completamente, y para que no esté viajando apurado, la médica le miente que debe cubrir a un compañero. Desilusionada, se ropa en el confiable alcohol, topándose en el bar con el asistente. Ella intenta sacarle charla, pero es un hueso difícil de roer y la espanta con su actitud fría. Por cierto, Se reveló que la dejaron plantada. al otro día, la madre de Mary viaja a la capital y quiere hablar con la familia de su yerno. Mary no alcanza a contactarla, así que Woohoo se encarga de evitar que hable con la familia del Woohoo malo. Para su mala suerte, no lo consigue, pero pasa el rato hablando con la señora de lo maravillosa que es Mary. Gracias a su compañía, la señora olvida lo mal que la trataron. Si bien la madre de Mary le pide que no le diga nada, ella se entera por la hermana de su ex. Esto la deprime, pero Woohoo aparece para calmarla y pedirle que se abra con su mamá. Ella no se va a enojar, al contrario, está muy orgullosa de su hija. Con mucho miedo la llama y se sorprende de la actitud de su madre. Cuando le cuenta sobre la casa, le dice: Por favor, haz que funcione. Por favor, no te equivoques en nada. Mary llama a Woohoo para agradecerle, pero además para pedirle que busque la billetera de su mamá. Él sin dudarlo la ayuda y antes de llamarla de vuelta mira la foto familiar que esta señora tiene. En este preciso momento se nos revela que él sabe quién es Mary desde el momento en que la rescató del motel Barat. Él hizo todo lo que hizo encantado, ya que le debe mucho a Mary, pero ahora Woohoo malo vuelve a aparecer y llama a Mary. Porque no les conté, a este muchacho le metieron los cuernos y lo usaron para viajar al extranjero. El karma, muchacho, el karma. Como si de un fantasma se tratara, Mary se queda helada y corta la llamada de su ex. A los segundos contesta la llamada de Woohoo y quiere hablarle sobre la llamada que recibió, pero se rehúsa a molestarlo, así que le agradece por buscar la billetera. Más tarde, abuela y nieto conversan sobre el trabajo y el amor. El muchacho le pide que tenga novia a su abuela, pero la directora quiere que él tenga una. Le pide que forme una familia porque sabe que su padre así lo hubiese querido. Al otro día, Mary sale de su casa apurada porque tiene que ir a Minsondan, pero el asistente la hace poner nerviosa ya que se lo encuentra en la calle. Él le pregunta por su esposo y Mary rápidamente le dice: Mi esposo ha trabajado hasta tarde. El sujeto se lo cree y quiere llevarlo hasta la parada del autobús. Sin embargo, Mary le dice otra mentira para sacárselo de encima. Al llegar a la empresa, el día se pone más intenso porque el asistente está en la empresa y habla con Woohoo. Minutos antes, su abuela se había reunido con el asistente, que a partir de ahora le voy a poner un nombre. No sé por qué no lo hice antes. Él se llama Hyun. Él se lleva muy bien con el tío y la abuela. Se disculpa porque su jefe no pudo asistir y quiere conocer al jefe de marketing. Si bien Woohoo hizo todo lo posible para no verle la cara a Hyun, no le queda otra que saludarlo cuando intentaba escaparse.
Sin embargo, Hyun, que es un hombre correcto, lo trata como un desconocido hasta que se suben al mismo elevador. Hyun lo ve muy arreglado para ser una persona que trabajó hasta tarde. Afortunadamente, cuando le hace esta pregunta, se abren las puertas. Mary le habla a su esposo y este se pone rápidamente a su lado. Ahora el dúo se encarga de sacarse a Hyun de encima y se van a las escaleras para hablar. Allí Woo-Hoo se pone muy intenso. Le pide, casi que le exige que lo llame varias veces en el día para estar al tanto de su vida. Él quiere saber todo de ella, pero a Mary le parece raro. Es más, le pregunta, ¿No estás comprometiéndote mucho? pero Woo-Hoo le pide que comprenda que lo hace por el bien de la trama de su falso matrimonio. Más tarde, el Woo-Hoo malo almuerza con su madre. Él quería estar tranquilo en su casa porque ahora no tiene a Mary y su noviecita lo dejó por no tener un peso partido a la mitad, a diferencia de su prometido. Sin embargo, él no le cuenta esto a su familia, así que se frustra cuando su hermana y su mamá le piden dinero y conocer a la familia de su novia. Él va al parque para relajarse y piensa en lo tonto que fue. Dice, Para Mary era el número uno, era el único. en fin, quien sí la valora se sienta a su lado a comer unos ricos fideos. Resulta que Woo-Hoo almuerza casi todos los días en el mismo lugar que Mary, y como ella quería pasar el rato con su amiga militar, a la cual adora pero ya no la ve tan seguido como antes, van al restaurante. El almuerzo es maravilloso, las chicas hablan de sus primeros amores. La amiga ve a Woo-Hoo y recuerda a un chico que no pudo seguir en su vida, y después hablan del primer amor de Mary. Ella dice, Si ahora lo veo, no lo reconoceré. Seguro que se ha vuelto un hombre muy guapo. Woo-Hoo sonríe y se muere de amor cuando escucha a Mary decir, Era un niño muy apuesto. Tenía una cabeza de esas que son adorables y muy acariciables. el tiempo se pasa volando y él se despide de las chicas no sin antes recibir un regalo y ver que a Mary le regalan un cactus. Al mismo tiempo, la doctora regaña al jefe de Hyun. Este quiere poner excusas para no salir del hospital. Me duele la panza, la cabeza, la espalda, etc, etc. Pero la amiga de Woo-Hoo ni se inmuta, ella es la hija del director, así que tiene todo el derecho para echar a quien ocupe una cama sin un verdadero motivo. Ella no quiere seguir perdiendo el tiempo con este mañoso. Tiene una misión mucho más importante, confesarse con Woo-Hoo, así que lo invita a cenar. Ella se maravilla con lo guapo que está el chico que no es bueno para las citas, siente su buena vibra y ansiosa se prepara para decirle lo que siente. Pero justo en ese momento, Woo-Hoo empieza a hablar de su primer amor y como la doctora es su mejor amiga, él no tiene problema para decirle que Mary es la chica que lo ayudó en el peor día de su vida. Su rostro cambia cuando habla de ella, es más, le dice, No deberías decirle que eres el niño que ayudó, porque te culpará de la muerte de su padre. Resulta que Woo-Hoo la buscó, pero por esas casualidades de la vida, escuchó a la madre de Mary quejándose porque su padre murió cuando se entrometió en el accidente de la familia. Él carga con esta culpa y con la culpa de haber provocado el accidente que le arrebató a sus padres. La noche trágica, él estaba haciendo berrinches porque su primo le había robado su regalo de cumpleaños. Esto, según él, hizo que su padre se distraiga y chocara, pero más adelante sabremos lo que realmente pasó. Al otro día celebran un nuevo aniversario del fallecimiento de sus padres. Su tía se comporta como de costumbre, no respeta el dolor de su madre y su sobrino. Por último, ella reniega porque la hicieron ir bajo una intensa lluvia. Lo contrario pasa con su madre y su sobrino. Este día es una fecha para reflexionar por lo injusta que fue la vida con ellos. El muchacho ha pasado tanto tiempo pensando que él tuvo la culpa, que cuando le llega un mensaje de Mary, él se alegra, se ilumina y por primera vez en mucho tiempo festeja su día. La culpa de lo que sucedió no lo dejaba festejar, pero el verdadero culpable es su tío. Pero bueno, un mensaje de Mary que no sabe nada sobre el funeral lo cambia todo. En sus peores momentos, ella aparece para cambiarlo todo. Ayudada por su madre, le saca una sonrisa cuando le sirve una rica sopa de algas. Al mismo tiempo, Woo-Hoo malo aparece en el barrio. Cuando la parejita sale al patio a pedirle deseos a un par de arcoíris, Woo-Hoo se baja de su coche. Algo le llama la atención y una chica parecida a Mary quiere cerciorarse. Él toca el timbre de la casa donde la vio, pero como ella se percata de su presencia, le pide a Woo-Hoo bueno que se oculten. Por cierto, minutos antes estuvieron a punto de besarse, pero el Woo-Hoo malo lo arruinó. Al rato, la parejita habla sobre el Woo-Hoo malo. Tal vez viene por ti, tal vez quiere la casa o simplemente quiere ayudarte y pedirte perdón.
Esto último no convence a Mary, así que por el momento lo quita de su mente, ya que debe seguir con el empaquetado para el nuevo diseño de dulces. Mi-Sung-dan consiguió un contrato muy bueno con el jefe de Hyun y no puede salir nada mal. Por este motivo, Mary se esmera el doble y consigue un encantador envoltorio. Además, lo acompaña con una frase esperanzadora. Sin embargo, la felicidad no dura nada. Todo el equipo de marketing junto a Mary y su empleada salen a la calle. Deben detener la distribución del último diseño. Cueste lo que cueste. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, Mary buscó la forma de conseguir la aprobación del público tomando como punto de inicio mensajes reflexivos de un monje que se puso de moda en las redes sociales. Pero este hombre viajó al exterior, tomó un poquito de más e hizo un descontrol en el avión de regreso a Corea. Si bien la segunda al mando del grupo quiere regañar a Mary por no pensar que podía pasar algo como lo que le sucedió, Woo-Ho se encarga personalmente de arreglar el inconveniente. Por otro lado, su amiga tiene un momento de extrema tensión cuando una señora que suele hacer ejercicios en el parque con ella se desmaya. Sin dudarlo, le hace RCP, pero su deber como médica no la deja ver que están filmando sus pechos. Esto enoja a Hyun, que tapa a la doctora y luego le da unos buenos golpes al insolente. Este quiere echarle la culpa a su amigo, pero Hyun se percata que estos dos chicos son como él y su jefe, amigos que buscan beneficiarse mutuamente. En el pasado, él buscaba cambiar su vida, pero nunca pensó que debía soportar tanto maltrato físico y verbal de quien decía ser su amigo. Volviendo con Mary y Woo-Ho, ella rescata a su esposo falso de un perro suelto con un oportuno snack de carne seca y más tarde finalizan la misión. Sin más nada que hacer, el muchacho la lleva hasta su casa, pero primero pasan por el estudio porque Mary tiene que enviar unos archivos. En el lugar tienen un momento casi romántico, casi para un beso, pero no. Todavía falta para eso. Simplemente Mary lo abraza y le dice: Gracias por ayudarme cuando no tenía a nadie a quien pedirle ayuda. Te prometo que todo saldrá bien. Sin darse cuenta, Woo-Ho malo los persigue. Porque no les dije. Este descarado quiere volver con Mary y como quedó intrigado porque vio a una chica como Mary en un barrio lujoso, la buscó en la empresa de la familia de Woo-Ho bueno y luego intentó persuadirla para retomar su relación. Le dice que rompió con su amante porque se dio cuenta que a la que amaba era ella y bla bla bla. Mary es sincera y concisa. Quiero a alguien que me acompañe cuando tenga problemas y no alguien que me busque cuando me necesite. Eso sí, habrá dolido. Pero bueno, Woo-Ho malo no se rinde. Por la tarde se entera lo que hizo su mamá a la mamá de Mary. Él la llama y al no recibir una respuesta sale a buscarla. Intrigado, asustado y nervioso, llama a la empleada de Mary para saber dónde está. Es así como llega al estudio y ve a Mary subiéndose al coche de Woo-Ho. Volviendo con la parejita, ellos se meten a la casa porque Hyun andaba cerca. Para no quedarse mirando a la ventana, Woo-Ho le pregunta si tiene algo que arreglar. Mary no lo quiere incomodar. Sin embargo, el muchacho se percata que hay una cortina en el suelo, así que se ofrece a colgarla. Es más, le pide que cuando necesite a alguien alto lo llame. Por lo torpe que a veces suele ser, termina empapado y Mary lo ayuda a secarse. Tienen un pequeño toque de manos, pero sigue sin ser nada. Al rato se despiden y el otro Woo-Ho malvado, roñoso y molesto, aparece para preguntarle: ¿Qué hace así? ¿Por qué no le contesta sus llamadas? ¿Y quién es el hombre que estaba con ella? Mary no quiere hablar con él e intenta meterse rápido a su casa, pero Woo-Ho malo se pone furioso porque saca conclusiones apuradas y piensa que su ex lo engañó con el Woo-Ho bueno. Este zapastroso quiere cambiar a su favor el orden de las cosas y la situación se pone bastante tensa. El roñoso se mete a la casa. Dentro dice no querer ponerse violento y le recrimina de lo rápido que se olvidó de su amor. Está a segundos de ver la foto con el otro Woo-Ho, pero Mary recuerda lo que Hyun le enseñó: aplaudir para apagar las luces. Con esto evita que vea la foto, pero no que Woo-Ho se resbale y caiga al piso. Con tanta mala suerte se quiebra la muñeca y como no hay otro familiar cerca, Mary pasa todo el rato a su lado. Al otro día el tío de Woo-Ho se percata de algo sospechoso. La esposa del difunto entró a la oficina de su suegra. Por la desesperación de este hombre, conocemos a su otra familia y que tienen mucho dinero en el extranjero. Al mismo tiempo, la doctora se encuentra con Hyun para devolverle la campera que le dio. Sin embargo, este la trata con indiferencia, como siempre lo hace, y ella se
se siente rechazada. Por su lado, Woo-Hoo espera ansioso su querida Mary. Pasan los minutos y ella no aparece, así que la llama. Mary le pide perdón por no llegar y le cuenta que está cuidando de un amigo. Si bien ella no le dice que está cuidando al roñoso Woo-Hoo, él se entera de esto cuando maneja hasta el hospital. Como quería almorzar con su amiga, ve a Mary cargando a Woo-Hoo malo. Esto lo impacienta y le demuestra una nueva faceta. Su lado celoso y enojado. Sin embargo, Mary no se percata de esto y le pregunta por qué está allí. Woo-Hoo, que ya no aguanta más las ganas de confesarle su amor, le dice sin tapujo: Me gustas. este momento pensé que era el típico cliché. En donde el prota imagina lo que quiere decir, pero no, es 100% real. Esto la toma por sorpresa y solo le pregunta: ¿Por qué gustas de mí? recuerdos de una relación amorosa fallida, no tan distante, le hace preguntar si tiene ahorros y con quién vive. Woo-Hoo, que no es lerdo ni perezoso, comprende que le estuvo dando una mala impresión, así que le remarca que le va bien y si es necesario abrirá una caja en el banco y obtendrá una hipoteca. Ahora aparecen una parejita de enamorados, pero Woo-Hoo se incomoda y la deja hablando sola. Como el pícaro e infiel la estaba buscando, Woo-Hoo tiene un intercambio de palabras con este. Sin embargo, sale victorioso porque Mary está de su lado. Por esa desgracia de la vida, un proyecto que presentó Mary no agradó a su cliente, así que necesita ir al estudio. Woo-Hoo, bueno, que ya cargó con el roñoso e incluso lo acostó, le pide que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Mary no quiere abusar de su amabilidad, pero el deber la llama, así que los dos Woo-Hoo se quedan solos. El roñoso se la pasa gritando por Mary hasta que otro paciente lo amenaza con pegarle. Al rato fanfarronea que él conoce todo de Mary y que no quiere que se aproveche de ella. Por su lado, la abuela está preocupada por los papeles que recibió, pero su yerno se encarga de seguir ocultando la verdad. Esta vez le dice que su mega proyecto en América está casi terminado, pero en realidad es una mentira que recuerda con mucho ímpetu, ya que es la forma que tiene de cuidar a su otra familia. Por la noche, Mary vuelve a su casa y no puede sacarse de la cabeza lo que vivió con Woo-Hoo. Un hombre guapísimo, amable y atento se le declaró y ella no supo qué decir. De repente su móvil suena, es Woo-Hoo, para avisarle que dejó al roñoso durmiendo. Sin dudas, Es un tipazo y ella lo sabe. si bien le pide que no se entrometa porque no quiere incomodarlo, a la mañana siguiente se encarga de lavar al apestoso. Para la buena suerte del muchacho, la familia del roñoso aparece. Ahora la mamá cuidará de su bebecito. El ex de Mary las pone al tanto de lo que sucedió y le ruega a su madre que lo ayude a recuperarla. Es más, le dice: Si no estoy con ella, quiero morirme. un total hipócrita. Pero bueno, Mary soluciona sus problemas en el trabajo, le deja claro a su ex suegra que no quiere volver a verlos y después pasea con Woo-Hoo en su auto nuevo. En el camino, él le regala un ramo de flores y le pide que busque el significado de estas en internet. Las flores pompón significan: Mi corazón es sincero. ella quiere darle un obsequio por cuidar de su ex, pero por idea de su esposo falso, terminan en el sofá a punto de besarse. Bueno, en realidad lo que pasó fue que Woo-Hoo le trajo sus libros de cuando tenía 7 años para demostrarle que él ahorró desde muy pequeño. Aunque él los ve como libros de contabilidad, también hay notas escritas y Mary, que es muy curiosa, se leyó varias oraciones, lo que puso nerviosa a Woo-Hoo y cuando intentaba sacarle uno de sus cuadernos, él quedó encima de ella. Estuvieron a nada de besarse, pero el estómago de Mary arruinó el momento. Al mismo tiempo, Hyun y la doctora cenan juntos por pedido de la señora que ella ayudó. La doctora hace todo lo posible para tener una conversación, pero Hyun es un hueso durísimo de roer y sin dudarlo humilla el orgullo de la doctora cuando le da a entender que no se entrometa en su vida y no saque conclusiones apresuradas. Las penas se matan con alcohol y eso es lo que hace la doctora. Hyun se las arregla para controlarla, pero esta mujer es un desastre y termina subiéndose en el mismo coche que debía llevarlo a su casa. Él no sabe dónde está su casa, así que duerme en la suya. Minutos antes, le había pedido que sea sincero con ella y le preguntó ¿Por qué la persona que me gusta no gusta de mí? como Hyun es un hombre sincero, le respondió que tal vez Desde el primer momento que conoció a su amado, ella tomó la decisión de quererla como una amiga. por su lado la parejita se la pasa súper bien, toman unos tragos, comen y hablan de la chica misteriosa que ayudó a Woo-Hoo en el pasado. A Mary le llama mucho la atención lo lindo que él habla de esa chica. Al rato el muchacho hace todo lo posible para quedarse en la casa.
El mal clima juega a su favor, así que duerme en el sofá. A la mañana siguiente quieren ver a Hyun para continuar con su mentira, pero él tiene que arreglar el desastre que hizo la amiga de Woo-Ho en su casa. Hyun nuevamente le demuestra que es frío pero que tiene corazón, así que le deja ropa y se va. Mientras tanto, Woo-Ho camina por el barrio con su esposa falsa. Le saca una foto no tan buena con un deportista famoso que vive en el vecindario. Mary se enoja porque por sus celos no le saca una buena foto. Como estaban discutiendo, no se dan cuenta que la doctora está delante de ellos. Ella los separa y regaña a su amigo, le exige que deje de verla. Más tarde se las agarra con Mary, le exige que no siga molestando a su amorcito. Digo, a su mejor amigo. Él no puede perder el tiempo con ella porque tiene que convertirse en el heredero de Mixondan. Y no se queda ahí, le revela que Woo-Ho Es el niño que ella ayudó en la noche trágica. Esto deprime a la adorable Mary y como ya se acerca la fecha del fallecimiento de su padre, deja la ciudad y visita el pueblo. Cargada de sentimientos malos, camina con su perrito hasta que Woo-Ho aparece en su coche para darle explicaciones. Mary quiere poner un límite, aunque este límite no dura nada, porque él vuelve a confesarle su amor y esta vez sí la besa. El poder del amor y el guión elimina cualquier intento de ruptura. Si bien Woo-Ho la besó sin temer a que ella lo rechace, sí está preocupado de lo que piense su amada sobre lo que sucedió con su padre, aunque Mary no tiene resentimientos. Es más, le comenta que él no escuchó todo lo que su madre dijo el día que fue a visitarlas. Si bien se enojó porque su padre murió por entrometerse en los asuntos de la familia de Woo-Ho, ella estaba tranquila porque su esposo vivió una vida buena y fue un gran hombre. Caminan de regreso a la casa mirando las estrellas. Mary confunde un satélite con una y Woo-Ho se tropieza cuando intentaba llevarla en sus espaldas. Ella le cuenta que lo llevó a ese campo porque allí siempre iba de niña cuando quería recordar a su padre. A todo esto, la que metió la pata y contó cosas que no debía contar y dijo cosas que no debía decir, como que su amigo estaba cerca de Mary por lástima, ahora llora en el parque. Que aunque no es el indicado para hablar, se sienta a su lado y le pide que corra para sacar todas sus penas. Volviendo con Woo-Ho, él está recontra feliz, es más, le pide a su esposa falsa que vaya a su habitación. La noche es larga y pasa de todo. Primero se mete un bicho al cuarto, luego Woo-Ho hace que Mary se quede a su lado con la excusa de que su madre los verá. Y después se dan muchos abracitos. A la mañana siguiente, él se arregla para comer un riquísimo desayuno de su suegra. La mamá de Mary le pide que no la juzgue, tal vez no sea un buen partido, pero es una mujer muy buena y trabajadora. Por último le menciona lo que pensará su familia de ella. Esto impacienta a Mary, pero el muchacho promete cuidarla y no darle importancia a malos comentarios. Luego de comer, visitan al padre de la familia. Los tres saludan al difunto y Woo-Ho le agradece por salvarle la vida y se disculpa por tardar en visitarlo. Su suegra se pone feliz y le dice: Cariño, salvaste al hombre que acompañará a Mary. de imprevisto lo llama Sori, la hermana menor de Mary. Ella vive en América y quería estar presente, pero por su trabajo no pudo viajar. Sin embargo, dice que volverá pronto, porque su jefa cerrará el restaurante donde trabaja. ¿Por qué pienso que tiene relación con los negocios sucios del tío de Woo-Ho? En fin, más adelante lo descubriremos. Por la tarde caminan por la playa y Mary le promete saldar sus deudas, ponerle final a su mentira y despedirse de la casa. Por último dice: pensé que Esa casa era mi último recurso. ahora sabe que no es así y piensa hacer lo correcto. Woo-Ho no se preocupa, promete apoyarla. Al mismo tiempo, el tío del muchacho arma su valija porque tiene que supuestamente inspeccionar las fábricas que están construyendo en América. Su hijo quiere ser cariñoso, pero como este no le presta atención, simplemente se despide de él. En otra parte de la ciudad, la abuela dice tener una de las empresas más transparentes de la nación, pero esto no es del todo cierto. Por su lado, Woo-Ho le pide a Mary que le ayude a elegir un mueble para su suegra. En su restaurante hace falta uno nuevo. Ella no quiere, pero la convence. Por esas casualidades de la vida, la madre y la hermana del roñoso Woo-Ho andan en la misma tienda, así que los ven. De chusmas que son, le hablan al roñoso para decirle con quién anda Mary y este, que no puede superarla, se pone a investigar sobre Woo-Ho. Cuando le dan el alta, él escribe una carta y se pone su mejor ropa y entra con toda la furia a la empresa, pero a los segundos lo sacan los guardias. No tiene nada que hacer en el lugar, pero este hombre no se rinde y se mete por el estacionamiento. Aunque a los segundos recibe un golpe de realidad.
escucha a las chicas del equipo de marketing hablando sobre Woohoo y su futuro ascenso como director. Así descubre que no es rival para un millonario. El dolor lo lleva a cantar, llorar y frustrarse. Mientras la vida le muestra su peor cara al roñoso, la parejita la pasa genial. Woohoo le manda muchos mensajitos cariñosos y la abraza cuando nadie los ve. Ellos planean tener una cena romántica, pero primero tienen que reunirse con la directora. Ella quiere conocer a las personas que trabajan con su adorable Woohoo. Entre ellas está Mary, que se lleva una impresión fuerte de la abuela. Esta señora le demuestra que es cariñosa, atenta y muy amable con el prójimo, pero detesta a la gente que busca obtener ventaja de los demás y que engaña para beneficiarse. Esto le toca el corazón y sabe que ella hizo esto para poder tener un techo. La abuela añora este momento mientras su yerno nos revela que ha creado el plan perfecto para dejar en la miseria a la familia. No le importa su esposa, su hijo, ni Misondan, solo quiere hundirlos. Él le ha robado tanto dinero a la empresa que su otra esposa le dice: puedes ocasionar múltiples funerales. A todo esto, Woohoo intenta cobrar unas pólizas y descubre que sigue casado, así que visita a Mary y furioso le dice: te has divertido engañándome, fingiendo tener una vida falsa de recién casada. Este sujeto, que es muy bueno para hacer el mal, escucha a dos vecinas del barrio hablando sobre la pareja que vive en la casa donde está Mary. Ellas mencionan la casa como un premio. Esto lo hace atar cabos y recuerda a lo que vio en internet, o sea, un video sobre el flamante barrio y que una pareja había ganado el premio mayor. Eso no es todo. Encontró el artículo con la foto de Mary. Furioso la amenaza. Si no termina con su farsa y se aleja de Woohoo, él sacará a la luz todo lo que hizo para conseguir una lujosa casa. Ella, sin dudarlo, cancela la visita de Woohoo y este regresa a su casa. Su abuela, que presiente que algo malo se acerca, le muestra los papeles que la esposa del difunto le dio. El muchacho llama a un buen amigo que está en América para que busque a la consultora J. Este le pide unos días para investigar, así que Woohoo se la pasa pensando en Mary y por esas casualidades de la vida, escucha a su primo hablando de cómo conquistar a una chica. Primero tienes que sorprenderla a lo grande. Después, Siempre ofrecerle no uno ni dos, sino 3 ricos postres. y por último, Tienes que darle algo, llenarle su mano con tu amor. Woohoo se emociona, ya sabe cómo agasajar a su amorcito. Pero Mary es un mar de nervios. El roñoso ha roto todas sus esperanzas de tener una relación con Woohoo y se la pasa triste. Este último quiere hablar con ella, pero no se siente bien para hacerlo. Al futuro director no le queda otra que engañarla para invitarla a tomar algo en el parque. Él es puro amor, pero Mary puro dolor y corta con la dulzura, pidiéndole que rompan con su relación. Aunque le prometa que hablará con su abuela, no podrá convencerla. Como Mary le ocultó la visita al roñoso, Woohoo piensa que ella está mal por las palabras de su abuela. Mary se va y mientras se aleja de él, recuerda cada momento a su lado y llora porque no volverá a sentirse tan feliz. Woohoo le manda un mensaje para pedirle perdón por sacarla de su trabajo. Antes de continuar, debo mencionar que mis sospechas con la hermana de Mary eran ciertas. Ella es empleada de J y conoce al niño de la familia. Sin embargo, esta la obliga a ocultar el secreto. Al otro día, Woohoo recibe información valiosa relacionada a J. Esta mujer se llama Jessica y en Corea, Oh Millón. Era la directora de la consultora, pero cerró recientemente. Además, maneja un restaurante desde hace bastante tiempo. Jessica ha sido la amante de su tío por más de 25 años y quiere que este sea su esposo a tiempo completo, pero él tiene otros planes. Por cierto, su esposa lo llamó para pedirle que vuelva pronto y contarle que su chamán de confianza le dijo que alguien la va a traicionar. En otra parte de la ciudad, Hyun tiene que lidiar con su jefe insoportable. Este necesita una casa en el barrio lujoso, pero como perdió la casa del sorteo, se las agarra con el pobre de Hyun. Por este motivo, sale a correr para despejarse, pero no consigue relajarse. Aunque la doctora aparece para salvar su día, conversan sobre lo que hicieron en el día, mientras ella le cuenta que si bien volvió a hablar con Woohoo y se percató que no andan bien las cosas con Mary, ahora se siente extraña. Tiene una oportunidad para conquistarlo, pero no está del todo segura. Por su lado, Hyun le confiesa que su jefe le dio una tarea muy importante y muy complicada, y que no sabe cómo resolverla.
Ella le aconseja que renuncie, pero él le confiesa que está demasiado comprometido con los manejos ilegales de la empresa. Al otro día, la parejita tiene que reunirse por trabajo y esta vez Mary evita verlo a los ojos. Él siente su rechazo más latente que nunca y no lo soporta. Sin embargo, un imprevisto llamado del personal de seguridad lo cambia todo. Resulta que Woo-Hoo se entera de que el roñoso estuvo en el lugar y preguntó sobre su parentesco con la directora. Asustado, sale en busca de su amada. Él piensa que Mary no está al tanto, pero ella está teniendo una discusión con este hombre. El roñoso quiere retomar su relación y quedarse en la casa. Sin embargo, Mary está lista para contar la verdad, pero es algo que el infiel no soporta y cuando se disponía a golpearla, Woo-Hoo aparece para ponerlo en su lugar. Él la defiende, le promete estar a su lado y hasta amenaza al roñoso con denunciarlo si él sigue molestándola. Astutamente grabó la discusión que tenía con Mary. Él quería chantajearla para vivir en un barrio lujoso. El pícaro deja la casa y Woo-Hoo abraza a su amada. Quiere regañarla por no contarle la verdad, pero el amor que le tiene la hace abrazarla y besarla. Por último, le pide que nunca más lo aleje de su lado. Al día siguiente, Woo-Hoo se entera que Hyun y su jefe asistirán al 80 aniversario de Misundan, lo que lo pone en alerta y le habla a su amada. Él quiere aprovechar la ocasión para contarle a su abuela sobre su relación, pero a Mary no le parece correcto, ya que tendrán que cuidarse de Hyun y su jefe. Antes de cortar, él le pide que se ponga linda, aunque ella es linda sin arreglarse mucho. Lo que es el amor. El momento llega y Woo-Hoo se apresura para presentarla, pero no logra hacerlo, así que disfrutan de la celebración, hasta que aparecen Hyun y su jefe. Esto los moviliza y planean separarse para evitar que los vean, así que Mary sale primero. Por esas casualidades de la vida, ella se encuentra a la abuela de Woo-Hoo afuera y hablan por unos segundos. La señora la invita a su casa y le pregunta si es cercana a su nieto. Ella evita decir que es su enamorada y simplemente le responde que sí. Como tiene que volver a la fiesta, la abuela se despide. Ni bien la ve entrar, ella corre hacia la puerta. En este momento se nos revela que Hyun escuchó la conversación y ahora hace un llamado. Tal vez tiene una oportunidad de recuperar la casa. Las casualidades no terminan y ahora Woo-Hoo se encuentra con Hyun. El asistente aprovecha el momento y le pregunta Si realmente es el esposo de Mary. El muchacho no sabe qué decir. Afortunadamente, su mejor amiga escuchó y vio todo, así que sin que le pidan ayuda, se encarga de negociar un trato con Hyun. Él debe callarse y ella nos revelará los negociados sospechosos que tiene su jefe con el hijo del alcalde. Resulta que ella quería devolverle la ropa que le compró y justo ese día fue el mismo en el que Hyun manejaba el coche que llevaba al socio de su jefe. Tiene todo grabado y no dudará en revelarlo a la prensa. Más tarde la parejita se reúne y tienen intriga. Hyun parecía muy decidido a sacar todo a la luz, pero después de que habló con la doctora no pasó nada. Ellos se dejan llevar por su amor y se besan cual enamorados. Quieren hacer planes para el día siguiente, pero Sori aparece. Su estadía en América finalizó y ella se va a quedar con su hermana un par de días. Ella recuerda a su cuñado y sin dudarlo mucho lo aprueba. Woo-Hoo apenado deja la casa, no sin antes darle varios besitos a Mary. Mientras tanto, en la casa de la abuela lo peor sucede. El tío aparece para contarle toda la verdad. Este es el principio del fin. Él le dice cómo desvió el dinero para una supuesta fábrica en América y después la envenena. Sin embargo, su suegra resiste al veneno, aunque no despertará por un largo tiempo. Pronto los noticieros hablan del contrato que firmó la directora y de la obra que nunca comenzó. Hace unas semanas, un falso gerente apareció para hablar con la directora. Resulta que este hombre tenía que darle buenas noticias, pero en realidad fue a despedirse de su socio. Él había renunciado a su puesto hace más de 2 meses. Por cierto, el jefe de Hyun intentó advertirle a la señora que ese no era el gerente, porque escuchó a Hyun hablando con este hombre sobre su renuncia. Lo siguiente es hacer parecer a la abuela como una mujer desesperada por pagar deudas y acumular dinero. Esto no convence a Woo-Hoo ni al asistente de su abuela. En este momento aparece Mary para apoyarlo. Los malos comentarios abundan en las redes y ella quiere conversar. Inclusive le canta para que le cuente algo. Ellos parecen un verdadero matrimonio y esto destruye a la doctora que andaba por el lugar. Nuevamente se refugia en el alcohol, pero ahora Hyun está allí para hacerla reír.
sonreír, ya que son cómplices y sobre todo conocen el presente del otro. Ella quiere conseguirle un trabajo y él no comprende porque ayuda a Woo-Hoo y a Mary. La doctora simplemente dice que lo hizo por amor. Con unos tragos encima, Le dice que es un hombre capaz y leal, eso sí, un poco torpe, pero muy bueno de corazón. al mismo tiempo, el corrupto tío llama a uno de sus socios para ejecutar el plan. Además, le pide a su amante que viaje a Corea, porque tiene todo listo para comenzar con la venta de la adorada empresa familiar. Con el correr del tiempo, ha conseguido el capital y acciones necesarias para ser uno de los accionistas mayoritarios. Por supuesto, se divorciará de su esposa. La empresa es un caos y los que pueden ya piensan en cómo salir. Woo-Hoo visita a su amorcito para estar un poco más tranquilo. Él necesita conseguir una solución y no puede sacarse las sospechas de que su tío está detrás de todo. BQ es la empresa que está reclamando mucho dinero. La directora de esta empresa tiene una foto con su tío y parece una buena mujer. Es alguien que quiere lo que le corresponde. Pero Mary recuerda que vio la cara de esta mujer en otra foto, así que busca en un mueble y encuentra una foto de Sori con su jefa. Ellos descubren algo peculiar. En los papeles que tiene Woo-Hoo se llama Silvia, y Sori les dice que se llama Jessica y que el tío de Woo-Hoo es su esposo. Por pedido de Mary, el muchacho finge demencia, y cuando se reúne con la supuesta esposa de su tío, se olvida de lo que descubrió y escucha sus pedidos. La reunión no es nada beneficiosa y su tío quiere vender muchos locales y productos patentados por la empresa. Básicamente, quiere dejarla en la ruina y sin un solo empleado. Por pedido de Mary, él se comunica con la policía y finge que la abuela despertó, esto para que los culpables revelen sus caras. En efecto, el plan es un éxito. Gracias a la ayuda de su primo, Jessica se aparece en el hospital luego de que su amado escucha a su hijo hablando sobre su abuela. Pero cuando intentaba inyectarle una medicina letal, la policía abre las puertas y la detiene. Con el arresto de esta mujer, la opinión pública de Minsondan vuelve a ser la de antes y la empresa se convierte en víctima del aseo Silvia Oh. Por el momento su tío sale victorioso porque no hay pruebas que los relacionen, y cuando Woo-Hoo quería hablar con él sobre su relación con Jessica, este se pone en modo víctima y dice: Ella me chantajeó, me obligó a hacerlo. como ahora su primo es un aliado, le entrega unas grabaciones en las que se escucha a su tío hablando con Jessica, pero no son suficientes para sacarlo de la empresa, así que visita al amante. Previamente, ella se reunió con el padre de su pequeño para pedirle que cuide de su hijo, pero Woo-Hoo le hace escuchar que este hombre niega ser su esposo y duda de su parentesco con el pequeño. Ansiosa, le pide una sola cosa: que le dé su palabra que su hijo estará bien. Es así como Woo-Hoo se entera que todavía hay pruebas de que su tío la ayudó. Sin embargo, Woo-Hoo llega tarde. Su tío se adelantó y encuentra las pruebas. Dentro de un peluche que él le había regalado a su hijo hay un móvil y una memoria. Ambos tienen pruebas de que él está detrás de todo. Pero no solamente eso. Además hay mensajes y grabaciones que lo culpan por mandar a desvivir a los padres de Woo-Hoo. Su cuñado había descubierto negocios sucios y quería decírselo a su madre, pero no alcanzó a hacerlo, así que con la ayuda de Jessica, el coche se desvió del camino y murieron por las heridas. Este malvado hombre sonríe, pero entre las sombras sale Woo-Hoo para pedirle una explicación. Pausa rápida. Siempre me preguntan dónde lo veo. Bueno, la info y enlaces interesantes están en mi canal de Telegram. Por si te sirve, el enlace está en la descripción. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita, que me ayuda un montón. Sigamos. El muchacho quiere confirmar lo que vio. ¿Jessica estuvo la noche del accidente? Él recuerda a una persona con un tatuaje en el cuello, y ella tiene uno igual. Por el comportamiento horripilante de su tío, no tiene que pensarlo más. Inclusive Mary le contó que escuchó a la jefa del equipo hablando de Jessica y de que era empleada de Minsondan. Pronto su tío borra su sonrisa y ahora le muestra su verdadera cara. Lo trata de tonto, de indefenso y le dice que el crimen de sus padres ya ha prescripto. Él ganó. Sin embargo, cuando intentaba salir de la casa, la policía lo detiene. Su socio, el supuesto gerente, fue arrestado en el extranjero y tenía lo que le faltaba para llevarlo a la cárcel. Por último, Woo-Hoo les dice que también tienen que acusarlo de planear el homicidio de sus padres. Según su tío, no pueden acusarlo, pero un viaje que hizo al extranjero en 2009, después de chocar con su auto, les puede otorgar una semana extra para acusarlo. ¿Poder del guión? Claro que sí.
o a algún abogado que me explique esto. Con tantas pruebas, el juicio se desarrolla fugazmente. El delincuente es acusado de malversación, conspiración, manipulación y doble homicidio. Por si faltase poco, también se le echa la culpa de manchar la figura pública de la empresa. El resultado final es la pena de muerte. el hombre que comenzó planeando la muerte de su cuñado por haber descubierto su relación con Jessica, luego siguió con un plan de malversación de 30 millones y en el camino engañó y siguió asesinando, no volverá a lastimar. Esto es un alivio para el muchacho, pero su tía tiene tanta pena que cuando se sientan a hablar no puede evitar llorar y pedir perdón. Por la tarde, Mary y Woohoo visitan al matrimonio. Por unos segundos, él siente la presencia de sus padres. El señor le hace una pregunta. Fue difícil, ¿verdad? Antes de irse, Mary lo saluda y promete cuidar de su adorado Woohoo. Al rato, ellos regresan al vecindario para decir la verdad, una que Hyun ya sabe, y ellos se sorprenden porque él no se sorprendió, pero mucha importancia no le dan, ya que la abuela dio signos de ahora sí despertar. Por esto la familia se reúne y lo primero que hace la directora es regañar a su hija por lo ruidoso que estaba. Pero bueno, la vida sigue y el equipo de marketing se reúne para festejar. Entre tragos y chistes, la verdad se asoma. Ellos pasaron jugando toda la tarde el juego de la botella, y si bien Woohoo les confirmó que tenía novia, Mary, siempre que pudo, evitó dar indicios. Esto claramente enojó a Woohoo y cuando estaba reprochándoselo, los demás aparecen. En realidad estaban escondidos, pero se tropiezan y no les queda otra que preguntarle sobre su relación. Y ellos les cuentan que esta comenzó hace bastante tiempo. Por cierto, cuando estaban haciendo los mandados, Woohoo le dijo a Mary: Esto es una naná, no un cactus. Porfa, no te sientes encima. pero quien no puede seguir con su vida es el roñoso que, dominado por el rencor, dice buscar venganza cual enemigo de dibujo animado. Pero antes de ver eso, Hyun almuerza con la doctora. Ambos fueron al mismo orfanato, pero con diferentes razones. Ella para ver la salud de los niños y él para visitar a su antiguo hogar. Hyun presiente que esta será la última vez que la verá y por lo mismo le cuenta su historia de vida. Él es huérfano y solía ser un niño callado y no meterse con nadie, pero un día un niño robó un anillo y lo culparon a él por tener el estigma absurdo de ser huérfano. Nadie le creyó cuando dijo que él no lo había hecho. Para no seguir sufriendo, decidió cambiar su vida. Así fue como se hizo el perrito faldero de quien sería su jefe en el presente. A lo largo de sus 20, se pasó recibiendo los castigos de su jefe y del padre de este. Actualmente deberá volver a cumplir su rol, encubrir los negocios ilegales de su jefe, aunque ahora no parece que la justicia lo vaya a declarar inocente. Por cierto, la doctora le pidió que le hable una vez a la semana para así hacerlo reír. Me parte el corazón, me lo parte. Por otro lado, tenemos a la bella pareja ordenando las cosas de Mary. Ellos la pasan tan bien que Woohoo no quiere que ella se mude porque no podrá visitarla seguido. Es más, le dice que se mude a su casa, pero Mary no quiere incomodar a su familia. Mientras adentro todo es amor, afuera está el roñoso, furioso por lo que ve. Han rechazado todas las solicitudes de trabajo que envió y por inercia fue a ver a Mary, pero lo que ve lo hace tomar una decisión. Hundir a quien le arrebató a Mary. La parejita tiene una mañana soñada, pero el rencoroso envía un mail a múltiples canales y lo que pintaba ser un día tranquilo, ahora tiene a Mary y a Woohoo dirigiéndose hasta donde están los periodistas, pero el roñoso no contaba con el poder del guión. Bueno, en realidad, Hyun salvó el día declarando: Lo que le corresponde. fue cómplice de un sujeto que nunca pudo evitar hacer negocios ilegales para conseguir dinero. Por esto, el área legal no puede permitir que Woohoo diga la verdad, así que se llevan todo lo que preparó y se despiden, no sin antes decirle que deberá Pagar 10 millones por difamar a la empresa. Mary aparece cuando todos se van. Woohoo quiere que lo ayude, como siempre lo hacía por él, pero esta vez no puede hacer nada. Es un problema que él generó. Ella le pide que la entienda y que terminen su lazo de una buena manera. No piensa volver a verlo, ya que ahora está bien con Woohoo. Ella le dice: Quedémonos con el recuerdo de que un día fuimos felices. por la tarde, Mary pasa por su casa y se despide de ella. De repente recibe una llamada de la empresa que le regaló la casa. Quieren transferirle las escrituras, pero como Mary no sabe lo que está pasando, corta la llamada para luego escuchar música con su novio. Ella le cuenta que ahora tiene todo lo que necesita, pero no le dice que se refiere a él.
Más tarde, la doctora se entera de los problemas en los que está metido Hyun, así que se preocupa por él. Él quiere minimizar la situación diciendo que dijo lo que tenía que decir y que sus palabras fueron las causantes de que no se eche la culpa de todo. Al otro día, en la oficina, están nerviosos porque Mary ahora es la novia del CEO de la empresa. Si bien la abuela despertó, todavía no volverá a trabajar. Las chicas del equipo la tratan con muchísima amabilidad y le dan consejos de cómo comportarse con la directora. Si juega un mock con ella, debe dejarla ganar. Pero antes de que pueda seguir haciendo planes para ganarse el corazón de la directora, la abuela recibe la visita de la familia del roñoso. La madre de este hace quedar muy mal a Mary, mencionando que está divorciada. Y que es una mala mujer. Esto debido a que el roñoso le contó su fallido intento de revelar la verdad por culpa de la envidiosa que es su madre. Ahora la abuela canceló lo que iba a ser la primera reunión entre abuela y novia. Mary se entera por el roñoso y quiere hablar con su novio, pero él le oculta lo que habló con su abuela. Más tarde, ni bien se entera su madre, la señora viaja con Sori hasta la capital para darle una buena paliza a la madre del roñoso. Este último ahora sí se rindió y toma por olvidar las penas del amor, algo que la doctora y Hyun solían hacer, pero estos dos ahora matan las penas corriendo. Hyun aparece en el parque para verla y tiene otro semblante. Él parece que quiere coquetearle. Esto la sorprende, pero no la enfada. A la mañana siguiente, Mary desayuna con su novio, que está bastante preocupado, pero continúa sin decirle lo que sucede. Para colmo, su abuela lo llama y él se va. Mary se pasa todo el día caminando hasta que se hace la noche y se queda en el parque mirando al cielo, pensando en todo. Una llamada de Woohoo entra y luego él aparece. Le dice: Te vi brillando bajo las estrellas, con esa belleza impactante que te define. Romántico de viejas épocas. Ella ya no puede seguir esperando que le diga algo, así que le pregunta qué le dijo su abuela. Woohoo le revela que todo está bien. Él fue a verla, pero no porque no quiere que ella sea su novia, sino para darle la noticia de que se convertirá en el director. Él la regaña por escuchar a medias la conversación que tuvo con la asistente de su abuela, pero luego le promete que todo estará bien y le revela que una vez escuchó Que cuando encuentras a una persona con la que quieres pasar la vida, por ningún motivo la dejes ir. Es así como él se levanta del banco y saca un anillo y le pregunta si se quiere casar con él. Mary hace un silencio de varios segundos para luego decir sí. Al otro día la familia se reúne. La tía y el primo tuvieron mucho que ver para que la abuela acepte a Mary. Ellos personalmente visitaron a la mamá y descubrieron que es una mujer amable, cariñosa y honesta. Los días pasan y a Hyun lo declaran culpable. La doctora le escribe una carta para contarle cómo están sus tortugas. Ellas son tranquilas y le recuerdan a él. Ella cierra su carta pidiéndole que se mantenga fuerte y que vuelva pronto. Un año después, la boda de Mary y Woohoo se realiza. Están todos sus seres queridos, inclusive Hyun, que ahora es la pareja de la mejor amiga de Woohoo. Su primo continúa con su intento de ser manager. Sori ha conseguido elevar el estatus del restaurante familiar. Todo brilla y los que más brillan son los novios. Ellos se miran, recuerdan todo lo que vivieron para llegar a este punto y sueñan con tener un futuro lleno de momentos felices. La chica que no tenía un peso ni una casa, ahora tiene a un gran hombre a su lado, y el que vivía perdido entre un pasado cruel y un futuro incierto, encontró su razón de vivir. Woohoo dice estar destinado a encontrarla para al fin ser feliz. Llegamos al final de la historia. Nunca se olviden que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos. Si tengo que ponerle un puntaje, le pongo un 8,9. Espero en los comentarios sus opiniones y sus puntajes. De mi parte, nos vemos en el próximo resumen.